Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy quiero contarles algo muy personal, algo que me marcó profundamente y que estoy segura los hará reflexionar sobre el amor, las decisiones que tomamos y las consecuencias que nos persiguen. Esta es la historia de un amor que me cambió, que me elevó y al mismo tiempo me dejó caer. Quiero que se queden conmigo hasta el final, porque lo que pasó después nunca lo imaginé. Y quiero saber qué habrían hecho ustedes en mi lugar. Si alguna vez han amado a alguien tanto que incluso después de todo el dolor no pudieron dejarlo ir, entonces esta historia es para ustedes. Por favor, dejen sus comentarios mientras me escuchan. Quiero saber cómo se sienten con esta historia y qué decisiones habrían tomado si estuvieran en mi lugar. Vamos a empezar. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía 15 años cuando conocí a Daniel. Era una tarde cálida. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles y me daba una sensación de libertad que no había sentido antes. Estaba en el parque con algunos amigos cuando lo vi por primera vez. Él estaba allí, con su bicicleta apoyada en un árbol, riendo con otros chicos. De alguna manera, nuestros ojos se encontraron y de repente sentí que todo a mi alrededor se detuvo. Había algo en su sonrisa, en esa manera tan despreocupada en la que se movía, que me hizo querer conocerlo. Nos acercamos, empezamos a hablar, y lo que comenzó como una conversación casual se convirtió en algo que nunca imaginé. Sentí que había encontrado a mi persona. Él era divertido, apasionado, lleno de sueños que se entrelazaban con los míos. Con el tiempo, Daniel se volvió mi todo. Mis días giraban en torno a él. El simple hecho de recibir un mensaje suyo me llenaba de alegría. Nunca pensé que el amor pudiera ser tan completo, tan absorbente. Aunque nuestra relación desde primera hora ya empezó siendo un poco tóxica, fuimos creciendo juntos, con todas las inseguridades y desafíos que trae la adolescencia, pero siempre con el convencimiento de que, si estábamos juntos, podíamos con todo. Y entonces, cuando tenía 19, algo empezó a cambiar. Lo veía cada vez más distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Había momentos en los que me miraba y parecía estar buscando algo más allá de mí, algo que yo no podía darle. Eso me asustaba, pero nunca pensé que podría acabar con nosotros. Una tarde, mientras paseábamos por el parque donde nos conocimos, Daniel se detuvo y me miró con esa expresión que me rompió el alma. «María, necesito hablar contigo», dijo, y en ese momento supe que algo estaba a punto de quebrarse. Me explicó que necesitaba espacio, que quería descubrir quién era fuera de la relación, explorar el mundo, vivir sin ataduras. Mientras hablaba, sentí que algo dentro de mí se desgarraba. Traté de no llorar. Traté de mantenerme fuerte, porque sabía que él ya había tomado su decisión. Pero por dentro me estaba desmoronando. Recuerdo esa noche al llegar a casa. Cerré la puerta de mi habitación y dejé que el dolor me invadiera. No podía entender cómo alguien que había prometido estar siempre a mi lado podía simplemente irse. Y sin embargo, allí estaba yo, sola, intentando juntar los pedazos de un corazón roto. Durante semanas, me aferré a la esperanza de que volvería. Pensaba en cada palabra que me dijo. Buscaba señales de que quizá cambiara de opinión. Pero entonces lo vi en redes sociales, sonriendo con otras chicas, viviendo la vida que yo ya no compartía con él. Y eso fue como un puñal, un recordatorio constante de que él estaba bien sin mí. Pasaron algunos meses y justo cuando pensaba que tal vez podría seguir adelante, Daniel volvió.
dijo que me extrañaba, que las cosas no eran lo mismo sin mí. Y yo, con el corazón roto, pero todavía lleno de amor por él, lo acepté. Comenzamos a vernos de nuevo, pero ya no era igual. Ya no había promesas de futuro, solo momentos fugaces que él parecía disfrutar, mientras yo me aferraba a cada segundo, deseando que pudiera ser suficiente para que él se quedara. Había noches en las que él se iba y yo me quedaba llorando, preguntándome si alguna vez podría amarme de la manera en la que yo lo amaba a él. Y así seguimos durante años. Él volvía, se iba, y yo siempre lo esperaba. Cada vez que se alejaba, yo intentaba seguir con mi vida, pero nada parecía llenarme como lo hacía él. Luego, en uno de esos momentos en los que no estábamos juntos, algo inesperado sucedió. Andrés, el mejor amigo de Daniel, era quien siempre estaba ahí para mí. Escuchaba mis historias, me acompañaba cuando me sentía sola y siempre tenía las palabras adecuadas para consolarme. Una noche, después de un par de copas, hablando sobre el dolor y lo que había sido mi relación con Daniel, ocurrió algo que nunca pensé que sucedería. Andrés y yo nos miramos de una forma diferente. Sentí esa conexión, esa necesidad de consuelo mutuo, y antes de darme cuenta, cruzamos una línea que jamás debimos cruzar. Fue un momento de debilidad, un instante en el que ambos solo queríamos sentirnos deseados, necesitados. Y aunque fue fugaz, el peso de lo que habíamos hecho se quedó conmigo. Cuando Daniel volvió, esta vez parecía diferente. Me dijo que había visto el mundo, que había conocido a otras personas, pero que ninguna era como yo. Quería intentarlo de nuevo, pero esta vez de verdad. Él quería estar conmigo, construir algo real. Y yo, que lo había esperado tanto, acepté. Pero desde el primer momento, el recuerdo de esa noche con Andrés se convirtió en una sombra entre nosotros. Cada vez que Daniel me decía que me amaba, sentía que le estaba mintiendo. Cada caricia, cada beso, me recordaban lo que había hecho y la culpa crecía más y más. No podía seguir así. No podía construir una nueva relación sobre una mentira. Sabía que tenía que contarle la verdad, pero el miedo me paralizaba. ¿Qué pasaría si lo perdía para siempre? Y si no se lo contaba, ¿qué clase de amor estábamos construyendo? Estas preguntas me atormentaban cada día. Había noches en las que no podía dormir, escuchando su respiración a mi lado, sabiendo que le estaba ocultando algo tan importante. Finalmente, una tarde, mientras caminábamos por el parque donde nuestra historia había comenzado, supe que no podía seguir callando. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que pensé que podría romperse de nuevo. Me detuve, lo miré a los ojos, esos mismos ojos que había amado por tanto tiempo, y con un nudo en la garganta le dije: Daniel, hay algo que debes saber, algo que he guardado por mucho tiempo. Dije, y mi voz se quebró. En ese momento, todo lo que había acumulado durante meses se mezcló en mi pecho. El miedo, la culpa, el amor que aún sentía por él. Pero antes de que pudiera decir más, me detuve. No podía hacerlo, no en ese momento. Vi la confianza en sus ojos, la calidez de su mirada, y sentí que estaba a punto de destruir todo lo que habíamos reconstruido. En ese instante, sentí algo que me frenó aún más. Ese sentimiento no era solo emocional, era físico. Había pasado semanas sintiéndome extraña, mareada y sin saber qué estaba sucediendo. Había comprado un test de embarazo, tratando de no pensar demasiado en la posibilidad, pero sabiendo que debía enfrentar la realidad. Y el resultado apareció, claro y definitivo. 2 líneas. Estaba embarazada. Cuando lo vi, mi mente quedó en blanco. Por
Por un momento, imaginé a Daniel y a mí, felices, formando una familia. Pero luego, esa imagen se desmoronó con el peso de lo que sabía que había hecho. El embarazo, en lugar de ser una bendición que nos uniría, se convirtió en una razón más para temer. ¿Cómo podía contarle ahora? ¿Cómo podía decirle que íbamos a tener un bebé y al mismo tiempo confesarle mi traición? Todo estaba entrelazado en un caos de emociones que no sabía cómo desenredar. Decidí que debía decírselo todo. Ya no podía seguir postergándolo, no con una vida creciendo dentro de mí. Necesitaba enfrentar mis errores, aunque eso significara arriesgarlo todo. Sabía que Daniel merecía la verdad, y mi bebé también merecía comenzar su vida sin mentiras. Una tarde, mientras Daniel estaba en casa, reuní el valor que había estado buscando durante semanas. Me acerqué a él, mis manos temblaban y mi corazón latía a 1000 por hora. Daniel, hay algo que debo decirte, empecé, sintiendo cómo mi voz se iba quebrando. Podía ver la preocupación en su rostro y sabía que no había vuelta atrás. Estoy embarazada, le dije primero, y vi cómo su rostro se iluminaba de sorpresa y emoción. Pero entonces, antes de que pudiera celebrar, respiré profundamente y sentí que se me partía el alma. Pero eso no es todo. Necesito que escuches algo más. Algo que he estado guardando por mucho tiempo. Algo que podría cambiarlo todo entre nosotros. Queridos amigos del canal, aquí es donde termina esta primera parte de mi historia. Sé que lo que viene será aún más intenso y lleno de emociones. Hay decisiones difíciles que tomar, secretos que enfrentar y consecuencias que asumir. Quiero que me acompañen en la segunda parte para descubrir qué sucede después. ¿Podrá Daniel aceptar todo lo que le tengo que contar? ¿Qué pasará con nuestro bebé y con nuestro amor? Déjenme en los comentarios si creen que hice lo correcto al tratar de contarle todo, o si ustedes habrían elegido un camino diferente. Sus opiniones son muy importantes para mí y para todos los que están siguiendo esta historia. Y si quieren escuchar la segunda parte de esta historia llena de emociones y revelaciones, no olviden darle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse el próximo episodio. Gracias por acompañarme en esta montaña rusa emocional. Y recuerden, aunque cometamos errores, lo importante es cómo decidimos enfrentarlos. Nos vemos en la segunda parte, donde el destino de este amor quedará revelado. Hasta pronto.